Mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Sheraton va a haber una interesantísima conferencia que está organizada por nuestros amigos de ACOVI, de la Asociación Cooperativa de Vitivinícola de Argentina. Va a estar, además de la disertación, a haber un panel que va a estar moderado por el ingeniero Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA, Federación de Cooperativas Vitivinícolas, y tenemos el agrado de saludar a quien va a disertar, que es el ingeniero Marcelo Paladino, presentando un libro de la responsabilidad social empresarial, desarrollo integral local. Marcelo, ¿cómo está? Norma Pimienta lo saluda. ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes, encantado. Un gusto. Bueno, ¿todavía no está en Mendoza? No estoy en Mendoza, voy mañana a la mañana. Mañana a la mañana, bueno. De la responsabilidad social empresarial, desarrollo integral local. Bueno, nuestros amigos de FECOVITA y de ACOVI más que comprometidos con el desarrollo integral local, Marcelo, pero ¿cuáles son las aristas que usted toca en el libro? La clave, este es un poco un libro que es una síntesis de unos 8 años de trabajo, estudiando los fenómenos distintas facetas de los fenómenos de responsabilidad social. Y cómo va mudando el concepto y se va enriqueciendo. Y en realidad, en este libro lo que tratamos de plantear, basado en experiencias, hemos escrito muchos casos que le dan forma al libro. Sí. Lo que estamos viendo es cómo las empresas en realidad cumplen con una responsabilidad esencial, llamémosle social por llamarlo de alguna manera, cuando lo que hacen de una u otra forma contribuyen al desarrollo de la zona en la cual trabajan. Es decir, no es que resuelven solamente un problema social X, sino que, por ejemplo, en alguno de los casos, que es el caso de cómo darle gas a los que no podían pagarlo en el Cuartel Quinto, acá en Moreno, una zona muy pobre cerca de Buenos Aires, sí. El punto no es tanto si al final se dio gas o no se dio gas. El punto es cómo se ayudó a la gente a organizarse, cómo la gente aprendió a hacer ciertas obras, cómo empezó a respetar un contrato, por qué paga una factura, cómo se hace ciudadano y entonces al tener esa factura puede pedir un crédito. Es decir, toda una serie de elementos donde con la excusa de la obra de gas, que la tenían que autogestionar los vecinos, lo que va desarrollando esa zona pobre son capacidades de ciudadanía, valores, compartir valores para unirse, etcétera, etcétera. Eso es impulso al desarrollo. Claro, ese es el impulso al desarrollo. De eso es lo que estamos hablando. En el libro presentan, casos, ¿cómo lo han...? Sí, es un libro basado en casos, en donde hay algunos temas, por ejemplo, temas que requieren profundo repensado en la sociedad. Es decir, cómo darle a la gente de menores recursos, por ejemplo, infraestructura. Claro. Y no con el sistema habitual que se da, que es un sistema por ahí de dádiva, digamos, sino realmente en las mismas condiciones que se da al resto de la sociedad, por supuesto adaptada a las condiciones específicas. Marcelo, ¿y cómo están tomando las empresas, digamos, en los últimos 10 años, desde que se comenzó a hablar en la Argentina, de RC o de responsabilidad social corporativa, este viraje, digamos, ¿no? Para que haya un compromiso, me imagino, más eficaz? Todavía poco, es decir, diría que todavía no se ve tanto el compromiso. O sea, hay muchísimas empresas, obviamente, con proyectos que entran dentro del capítulo de responsabilidad social corporativa, muchas más empresas que a eso le suman después las políticas de sustentabilidad y todo lo demás. De hecho, a veces los nuevos proyectos de sustentabilidad incorporan los de responsabilidad social como una manera de que la empresa es sustentable en la medida que vaya cumpliendo con sus obligaciones con la sociedad. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿verdad? Eso va ocurriendo. Pero, por ejemplo, no todas las compañías todavía tienen un director o uno de los dueños a cargo de estas cosas, más bien tienen una oficina a cargo de estas cosas. Eso es un síntoma todavía que se ve más como una gestión que hay que hacer más que como una política real o una querencia real de la dirección. Y falta además que, amén de que haya una oficina o una dirección, una gerencia, muchas veces ocurre que incluso el CEO o el dueño de la empresa, si se trata de una pyme, tampoco está compenetrado con esto. De eso estamos hablando, efectivamente. Ese es el punto central. El otro punto es que
si bien yo lo uso al concepto porque a veces es una marca registrada, digamos, sí. La palabra, el propio concepto de responsabilidad social, habría que quitarlo, la palabra social, porque es responsabilidad de la empresa en la sociedad. Es como si dijésemos la responsabilidad social de la familia, no, la responsabilidad de la familia en la sociedad, sí, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa acá, es la responsabilidad de la empresa en la sociedad, que a veces puede ir con lo social y a veces no es con lo social, porque es tanta responsabilidad de la empresa, a lo mejor por un criterio de solidaridad y subsidiariedad, atender una necesidad del contexto que la rodea, como negociar bien, ¿no es cierto?, con prácticas correctas, con un ministro o un marco regulatorio. Claro. ¿No? ¿Y de qué me vale que la empresa diga que es socialmente activa cuando por otro lado está haciendo prácticas que no corresponden? ¿Qué es más dañino? Sí. Entonces, este es por eso a veces el concepto social creo que lo ha tirado para abajo al alcance del concepto de responsabilidad. Nosotros estamos trabajando, Marcelo, además aprovecho, trataré de ir mañana a escucharlo y conocerlo personalmente, pero estamos trabajando la temática de banca consciente desde un grupo promotor de la banca consciente en Argentina, que en realidad, bueno, en España se habla de banca ética, me parece que la conciencia engloba mucho más, ¿no? Porque si no se empieza a considerar quién es ético y quién no lo es. Y lo que estamos trabajando mucho es el concepto de responsabilidad social individual, porque si uno individualmente no se hace responsable de lo que pasa en la sociedad, es muy difícil que eso se pueda trasladar a una organización. Bueno. Así que al menos yo el concepto de RCE, y después de haber hecho consultoría durante más de 10 años, lo he descartado de mi léxico y la verdad que hasta me causa un poco escozor. Bueno, lea el capítulo 1, a ver si tengo una copia acá, si el editor todavía me dejó libros, del primer libro que escribimos de esta serie, que es Responsabilidad de la Empresa en la Sociedad, que es donde hace ya 12 años empezábamos a decir que había que anular este concepto social, porque tiraba para abajo esta cuestión. Lo que usted dice, Norma, es muy cierto. De hecho, hay un caso muy interesante que nosotros estuvimos viendo, la empresa Natura en Brasil, una empresa sustentable, consciente y todo lo demás. Ellos también quitaron el concepto de responsabilidad empresaria y lo llaman responsabilidad individual. El gran problema, entonces ellos dicen, no tenemos que hacer trabajo hacia afuera, tenemos que hacer nosotros, lograr que cada uno de nuestros empleados, gerentes, directores, sea responsable. Si son responsables, ya harán cosas, ¿no? Claro, obviamente. Esto va muy en línea, digamos, con lo que nosotros también hablamos de el nuevo enfoque hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, cuando todos los ejecutivos, empleados de una empresa, se comprometen, digamos, con lo que están haciendo seguramente es mucho más que lo social, es impulsar el desarrollo. Obviamente. Es lo que hablábamos recién. Y así hay otras empresas donde han hecho un esfuerzo fenómeno y han logrado que haya un plan estratégico en la zona que le cambió la vida a la zona por la forma de coordinación política, como fue el municipio de Campana, o cómo hacen las compañías en Rafaela, que es un lugar un icono del desarrollo, para asegurar que todas las generaciones que vienen, tanto para trabajar en lo público como en lo privado, entiendan que su problema es el desarrollo. Entonces, por eso quisimos ponernos... ¿Por qué? Porque si no le estamos poniendo a veces como que el problema del desarrollo es un problema de los políticos o de lo público. Seguro, claro. Y el nuevo enfoque será de los políticos, será de lo público, en tanto y en cuanto la sociedad civil, y en particular las empresas, lo pongan en evidencia. Esa es un poco la tesis. ¿Y cuáles diría usted con su trayectoria al 2013, en la Argentina, básicamente, aunque esto no escapa de lo que está ocurriendo globalmente, porque la crisis es global, cuáles son las barreras en este momento para que la gente, que muchos de ellos son empresarios o trabajamos en empresas, se animen a hacerlo? Es difícil sintetizar las barreras, porque las hay de todo tipo. La principal para mí es la falta de conocimiento. No se termina de entender lo que significa pensar en variables de desarrollo. Si no se entiende por qué el índice de calidad educativa cae dramáticamente en los últimos años y da la sensación que a nadie le preocupa. ¿No? O que en la Argentina en los últimos años ha crecido teóricamente a tasas chinas, pero no se han creado nuevas universidades de prestigio.
Más bien se han creado universidades de segunda línea o tercera línea. Sí. Bueno, en realidad la educación se ha convertido en un gran negocio en Argentina en los últimos 10 o 15 años. Ahí es donde evidentemente no entendemos lo que es desarrollo. No lo entendemos. Sí. O cuando todavía uno de los ministerios con menor prensa y tal vez con menor difusión es el Ministerio de Ciencia y Técnica. Sí. O cuando se tolera que todo lo que tiene que ver con acción social sea un brazo armado puramente de la política. Entonces, sí, cuando uno va sumando, sí. O cuando se diga que ¿cuál fue la mayor creación de empleo en los últimos años? El empleo público. El empleo público. Claro. Bueno, ¿eso es desarrollo? Claro. Entonces no es desarrollo. Entonces, no entendemos lo que son variables del desarrollo. Entonces, ese para mí es el principal problema. Cuando no se entienden, no se piden, y cuando no se piden, no se planifican. Y ahí estamos. Yo creo que el mayor problema que tenemos en Argentina es que, por el motivo que sea, seguimos hablando en términos políticos y económicos. Falta compromiso y falta acción, Marcelo. Sí. Falta eso. Hace falta de vuelta. Hace falta acción, pero como siempre se dice, ¿no? A la acción hay que antecederla, ¿no? Con el conocimiento de algunas cosas. Por eso nosotros quisimos poner en la tapa, en letras bien grandes, el concepto de desarrollo. Claro. Y cuando hablamos de desarrollo es integral. ¿Por qué? Porque abarca a la persona en todas sus dimensiones. No es el desarrollo puramente económico. Sí, porque en esos casos que usted presentará me imagino que hay testimonios, pero no de empresas con comunidades, sino de cambios personales, de las vidas de cada una de esas personas que intervinieron. Totalmente. Bueno, es que ese es el verdadero desarrollo. Y sí. Es como cuando uno hace un proceso educativo de uno de sus hijos, digamos. Es decir, no es tanto está apuntando a la tasa interna de retorno de ese chico después cuando sea grande, sino a que sea una buena persona, a que tenga valores y todo lo demás. Porque eso es lo que le va a dar la felicidad, lo otro va y viene. Lo otro va y viene. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos hoy, ustedes están en medios, hagan un scanning, fíjense cuántas veces se usó la palabra desarrollo en programas que impactan mucho, y si los que hablaron tenían idea de lo que hablaban. Nos damos cuenta que no está en escena el tema, no terminamos de entender esta cuestión. Bueno, Marcelo, va a ser un gusto escucharlo. Vamos a hacer la invitación formal mañana a las 19 en el Mirador del Hotel Sheraton. Exacto. Va a estar allí, bueno, con un panel moderado por el ingeniero Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA. No sé si nos queda algo más por decir. Mañana a las 7. Nada mañana. Más que realmente, bueno, a usted espero verla allá para seguir conversando de estos temas. Cómo no, va a ser un gusto, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. El ingeniero Marcelo Paladín, autor del libro De la responsabilidad social empresaria al desarrollo integral local, mañana a las 7 en el Mirador del Hotel Sheraton, entrada libre y gratuita. Bueno, todo tiene que ver con todo, la verdad que yo no sabía que teníamos que hablar con esta persona, es un encanto, lo iremos a ver, suspenderé algunas de las actividades que tenía pensadas para mañana porque realmente son esas cosas que tienen que ver con la sincronicidad, porque empecé hablando de dos ítems, la falta de difusión y la falta de compromiso. Resulta que mañana se presenta un libro que habla bastante, se acerca a esto de lo que estábamos hablando. El libro se llama De la responsabilidad social empresaria al desarrollo integral local. Hay que dar un salto cuántico y en lugar de hacer o hablar de responsabilidad social empresaria, comenzar a hablar de conciencia. Bueno, vamos a cumplir con el top. Proyecto Mendoza. Una propuesta útil y productiva.